Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a buscar allí en nuestras Biblias Romanos 10:17, hermanos. Romanos 10:17. Aleluya, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora agradezco el tiempo que me permite, Señor, de poder dirigirme a tu pueblo. Pido tu asistencia, pido que me ayudes a poder darme a entender, que tu nombre pueda ser exaltado y cada una de nuestras almas edificadas, Señor, a través de tu santa palabra. Gracias por el privilegio que nos concede. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. El lenguaje de la fe estamos considerando como lenguaje del Espíritu. No es más que el creer, confesar y actuar en consecuencia, es decir, obedecer a la palabra, hermano. El lenguaje de fe es la palabra misma de Dios. Dice ahí claramente que la fe viene por el oír, ¿qué? Palabra de Dios. Así que cuando yo me familiarizo con la Escritura, yo estoy familiarizándome con el lenguaje del reino, ¿verdad? Por eso es muy importante el hecho de que yo escudriñe la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, a través de este lenguaje, esta forma de comunicarse de Dios con nosotros, nosotros tenemos el privilegio de conocer propósitos divinos para nuestra vida, hermano. De hecho, en Efesios 2:10 tenemos uno de esos propósitos. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Ahí tenemos un propósito divino. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? ¿Para que solamente la veamos? No, para que andemos en ellas. Como vemos, hermanos, Dios nos quiere, en otras palabras, ocupados en las obras que Él ha preparado con anticipación. Quiero que vaya a Mateo 21, por favor, porque ahí tenemos una parábola muy interesante de dos hijos que reaccionaron de una forma muy peculiar al lenguaje de fe, a la palabra de Dios, a la palabra que oyeron de su padre. Mateo 21, (28) en adelante dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. En otras palabras, aquí tenemos, hermano, de una forma ilustrada, las obras que el Señor ha preparado para nosotros para que andemos en ellas. Dios nos quiere sirviendo. Amén. Es parte de las buenas obras. Sigamos leyendo. Respondió el primero y dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Bueno, fíjese qué cosa bien interesante aquí, hermano. Hemos dicho que el Padre representa ¿a quién? A Dios. La viña representa la iglesia, hermano, a la cual nosotros somos integrados y en la cual podemos desarrollarnos y trabajar, ¿verdad? En su obra. Es parte, repito, de las buenas obras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Tenemos que estar ocupados en su iglesia, en su reino. Los dos hijos representan dos grupos de creyentes. El jueves pasado abordamos el primer grupo, hermano.
Y son aquellas personas que tienen, fíjese bien, una confesión negativa al mandato que escuchan del Padre, pero que con el tiempo recapacitan y tienen una actitud que se llama arrepentimiento y retoman esa palabra que recibieron del Padre e inmediatamente obedecen. Ese es el primer grupo y es lo que estábamos considerando el jueves pasado. Ahora vamos a considerar el otro grupo, representado, hermano, precisamente por el segundo hijo de este señor. Fíjese bien, lo que dice lo mismo, versículo 30, por favor, mire la petición que le hace al segundo hijo. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. ¿Cómo así? Bueno, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Eso fue lo mismo que se lo dijo al primero. Y respondió él, fíjese qué interesante: sí, señor, voy. Y no fue. Voy y no fue. Si nosotros vemos el contexto de la parábola, hermano, nos daremos cuenta que Jesús estaba dirigiendo a los religiosos de su tiempo, es decir, a los escribas y fariseos, a los principales sacerdotes. A ellos va dirigido precisamente esa parábola. Gente que conocía perfectamente la palabra de Dios, es decir, que manejaba el lenguaje de fe. Orgullosamente, hermanos, se hacían ostentar como portadores y enseñadores de esa palabra, pero no respondían favorablemente a ella. Fíjese qué interesante. Eran gente, hermano, que proclamaban lealtad a Dios y a su palabra, pero en realidad no tenían lealtad a Dios. Y note la pregunta que Jesús le hace precisamente a los líderes religiosos al final de la parábola. Y le dice, fíjese, y ellos mismos se delatan, hermanos, sin darse cuenta de su condición. Cristo les pregunta: ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? E inmediatamente ellos responden: el primero. Es decir, aquellos que dijeron al inicio no queremos, pero luego arrepentidos fueron, hermano. Entonces ahí se expusieron ellos. Entonces el segundo grupo representa, hermano, a los religiosos. El segundo hijo de esta parábola representa al grupo religioso que hay en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Fíjese, ellos son los que dicen: sí voy, Señor, voy, pero no van, ¿verdad? El religioso, hermano, manifiesta ciertos rasgos que aparentemente son favorables. Fíjese bien, qué interesante. Este hijo conocía la voluntad del Padre, manejaba el lenguaje de la fe, conocía la palabra de Dios, porque había escuchado del mismo Padre el mandato: hijo, ve hoy a trabajar. Y además de eso, también había hecho, al contrario del otro, una positiva confesión de la fe, porque él sí dijo: voy. El primero no dijo eso. El primero tuvo una confesión que negativa a lo que conocía, pero este tuvo una confesión que positiva de lo que había oído del Padre, pero se quedó hasta ahí. No cerró el ciclo del lenguaje de la fe, el cual es ¿qué, hermano? Creer, confesar, ¿y qué pasa? Obedecer. Y eso es lo que pasaba precisamente, o lo que pasa con los religiosos. Ellos creen, ellos confiesan, pero no aplican la verdad. Y en ese grupo, repito, representado por ese segundo hijo, caen
todos los religiosos, hermano, que hoy por hoy, muchos de ellos, no todos, obviamente, están en nuestras congregaciones. Vamos a ver algunas características, hermano, que tiene este espíritu religioso. El propósito de este sermón es evaluarnos, hermano, es examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos fluyendo en un espíritu religioso o en realidad, escuche bien esto, somos hijos de Dios y estamos no solamente convencidos de nuestro pecado, sino que arrepentidos de él. Amén. Pues ese es el propósito y yo quiero hablar sobre esto, algunas características del espíritu religioso que se mueve en ellos, y es que es bien sutil, hermano, y peligroso, ¿verdad? Muy peligroso. Primero, una de las características es que ellos confían en sí mismos. Los religiosos, hermanos, no confían en el poder de Dios, sino confían en sus propias capacidades y habilidades. Allí en Lucas 18:9, Jesucristo habla de una parábola, que por cierto figura un publicano y un fariseo. Y curiosamente el fariseo dice así, ahí en Lucas 18:9, a unos que confiaban. Fíjese cómo el Señor describe al espíritu religioso. A unos que confiaban en sí mismos, eso es lo que hace el espíritu religioso, autoconfianza, autosuficiencia, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, partiendo de esto, podemos darnos cuenta que el espíritu religioso se manifiesta a través de una autosuficiencia, hermano. Y este es un comportamiento, repito, típico del espíritu religioso, lo que manifestaban los fariseos. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué razón? Porque nos hace hacer independientes de nuestro Señor Jesús. Actuamos de una forma independiente a Él. En nuestras congregaciones tenemos muchas personas que dicen, fíjese bien, tener a Jesús como su Señor, pero en realidad no están dispuestos a someterse a su señorío. Ellos terminan imponiendo su voluntad. ¿Y qué es eso? Es un espíritu religioso, es un espíritu de autosuficiencia. Es alguien que dice, te conozco, pero al final del día yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Me escuchó? Ese es el espíritu religioso. Sin embargo, la Escritura, hermano, nos da una exhortación muy enfática del peligro de caer en la autosuficiencia. Y nos dice, por ejemplo, Proverbios 3:5-6 dice, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estos versículos son mazos que Dios ha puesto para que derribemos, hermano, ese espíritu de autosuficiencia. No te apoyes en tu propia prudencia. También dice en 1 Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, en otras palabras, no confíes en ti mismo. Amén. Otro versículo, hermano, que trata de guardarnos del espíritu religioso, de hacer una vida independiente, ¿verdad?, a la voluntad de nuestro Señor. Luego el apóstol Santiago también remacha esto y dice allí en el capítulo 4, versículo 13-15, oigan esto los que suelen decir. Yo lo voy a leer aquí en otra versión porque me parece que arroja más luz a lo que quiero dejar en su corazón. Dice, oigan esto los que suelen decir, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y viviremos allí un año y estableceremos un negocio bien lucrativo.
¿Quién sabe lo que va a suceder mañana? Dice el escritor sagrado. ¿Por qué? ¿Qué es la vida sino efímera neblina que en la mañana aparece y al poco rato se desvanece? Lo que tienen ustedes que decir es, fíjese bien, aquí refuta el espíritu religioso, el espíritu independiente, el espíritu que quiere imponerse, el espíritu que quiere llevar control de sus actos, de sus planes. Y dice, en vez de decir, si el Señor lo permite, es una cosa muy diferente. Yo tengo mis planes, pero los someto a la voluntad de Él. Amén. Eso no es actuar en un espíritu de autosuficiencia, sino de dependencia. Dice, lo que tienen ustedes que decir es, si el Señor lo permite, viviremos y haremos esto o aquello. De otro modo, estarán, escuche esto, jactándose de sus planes. Miren, jactándose de sus planes, y a Dios no le agradan los soberbios. Porque esa es otra definición del espíritu religioso, de la autosuficiencia, ¿verdad? La soberbia. Ahora pregunto, ¿cuál fue la confesión del segundo hijo de la parábola ante la petición de su padre? ¿Verdad que fue un inmediato? Voy. Inmediato, hermano. No anduvo titubeando, sino, hijo, ve hoy a mi viña. Voy, dijo, rápido. Pero al pasar el tiempo, fíjese bien, resulta que él mismo quedó avergonzado, porque no llevó a cabo, fíjese bien, lo que propuso supuestamente en su corazón. Ahí tenemos un ejemplo clásico de una persona con una confianza desmedida en sí misma. Está presta para decir sí, pero con el tiempo cambia de parecer y no lo lleva a cabo. Bien, dice la palabra en el Salmo 146, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. No podemos nosotros estar confiados, hermano, de lo que nosotros podemos expresarle al Señor. Debemos de tener mucho cuidado al respecto, porque así como pensamos hoy, podemos cambiar el día de mañana ese pensamiento. Y el espíritu religioso, hermano, no le va a importar tal cosa. Hay como una especie de contradicción, ¿verdad? No hay una lógica fluyendo en lo que se dice y en lo que se hace. Y ese es un espíritu religioso en operación. Por eso, hermanos, es que nosotros somos llamados a poner la confianza en nuestro Señor Jesús. Completamente. Confía en Él. No te apoyes en ti mismo. Porque, repito, hermano, nuestros pensamientos son como la neblina, como dice el apóstol Santiago, que hoy tiene cierta firmeza, pero mañana como que quizás cambiamos de parecer, ¿verdad? Entonces, por esa razón, viendo lo voluble que somos, nuestra confianza debe de estar puesta en nuestro Señor y no en nuestras capacidades ni habilidades. Debemos, hermanos, no poner nuestra confianza en nuestras fuerzas o en nuestras capacidades, porque no podemos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. Necesitamos la gracia, escuche bien esto, necesitamos la gracia, el favor de Dios para poder hacer la voluntad de nuestro Padre. Porque por la fuerza de nuestra carne jamás podemos agradar a Dios. La vida del evangelio es una vida de dependencia total a nuestro Salvador. ¿Me estoy dando a entender?
Y por lo tanto, hermano, debemos de pedirle a Él la fuerza necesaria para llevar a cabo la comisión que se nos asigna. No es solamente decir, Señor, aquí estoy, envíame. No, tener la capacidad de decir, Señor, yo estoy dispuesto, pero ¿sabes qué? Con mis fuerzas yo no puedo. Pero si tú vas conmigo, que fue lo que dijo Moisés, ¿verdad? Cuando estaba en aquel monte. Señor, si tú vas conmigo, entonces procede. Sácame de este lugar, sácame de este desierto y llévanos a la tierra prometida. Pero si tú no vas, ¿de qué sirve una tierra prometida pero sin ti? Aquí vemos a un hombre entonces completamente dependiente ¿de qué? Del poder de Dios. Y este es lo que hace la gracia. Nos hace dependientes de Dios, y la gracia imparte poder para hacer la voluntad de Dios. La gracia, hermano, es como un mazo que tiene la finalidad de derribar todo espíritu de altivez y de orgullo y de autosuficiencia. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué usted es lo que es? Por la gracia de Dios. Usted es hijo de Él por la gracia de su Padre. ¿Me escucha? Y Él todavía sigue diciendo: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes y quiero subrayar esto, he trabajado más que todos, pero no yo. Si Pablo se hubiese quedado hasta ahí, hubiese estado implícito un espíritu religioso metido en él, porque estuviese dependiendo de él. Pero él dijo: pero no yo. Yo he trabajado, y estaba consciente de su trabajo, hermano, muy destacado, ¿verdad?, entre los apóstoles. Pero inmediatamente él dijo: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En un solo versículo está la palabra gracias. Gracia. ¿Me escuchó? Y repito, ¿qué es la gracia? Es el favor de Dios. Es un poder que Dios te va a dar a ti para que lleves a cabo la voluntad, la asignación, el trabajo que Él te asignó de antelación, antes de que tú nacieras. Mire qué interesante, hermano mío. De tal manera que no hay lugar de enorgullecernos, que es lo que hace el espíritu religioso, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos dependientes de Dios, no hay tales de envanecernos, porque estamos conscientes que todo lo que hacemos es por ese poder que Él imparte a través del Espíritu Santo, que se llama gracia, que me hace a mí trabajar con excelencia. Y eso es algo que debemos de hacerlo, porque cuando el apóstol dice: he trabajado más que los demás, está hablando de un trabajo de excelencia, de no conformarnos a la norma, sino de ir más allá de la milla establecida. Amén. Pablo era uno de ellos, hermano. Por eso es que decía, ¿verdad? He trabajado más que los demás, pero eso sí, no yo. El poder de Dios, la gracia, ha estado conmigo para ayudarme en tal cometido. Así que ahí podemos darnos cuenta que el espíritu religioso, en esta característica de su autosuficiencia, es derribado a través de ¿qué? De la gracia. Que usted esté consciente, hermano, ¿verdad?, que todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios así lo permite. Si yo estoy parado aquí, estoy hablando con esta habilidad, no viene de mí, viene del Espíritu de Dios. Viene del favor que de repente Él pone en mí para poder darme a entender. Yo estoy muy consciente de eso, hermano, y espero que también usted lo esté. Cada vez que ejerza su ministerio, cada vez que tenga el privilegio asignado, ¿verdad?, sepa no apoyarse en su habilidad ni en su capacidad, sino diga: Señor, que tu gracia sea sobre mí en este momento. Haciendo esto, usted va a estar librándose ¿de qué? Del espíritu religioso.
Así que debemos de manejar mucho esto, porque el espíritu religioso, repito hermano, es bien sutil, pero peligrosísimo. Veamos otra característica. Ya hablamos sobre su autosuficiencia. Ahora bien, el que se mueve por un espíritu religioso, hermano, también cae en la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es decir, que es fingir lo que no se es. Eso es hipocresía, ¿verdad? Dicen, fíjese bien, creen, confiesan, ¿verdad?, lo que sucede en los aspectos del lenguaje de fe, conocen el lenguaje, lo confiesan, pero no obedecen. No obedecen. No hay coherencia con lo que se dice y con lo que se hace. ¿Y qué es eso? Eso se llama hipocresía. Mateo 22:3, Jesús señaló ese espíritu religioso metido en los fariseos. Metido en los fariseos. Porque hacían precisamente eso. Decían y no hacían. Mateo 22:3 dice Jesús: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Está hablándole a sus discípulos en el momento de que los fariseos y escribas hablan la palabra, el lenguaje de fe. El Señor no discute que su palabra es buena en un momento dado, ¿no?, de su exposición. Al contrario, dice Jesús, guárdenlo, háganlo. Pero añade esto: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese es el espíritu religioso. Eso se le llama hipocresía. Porque dicen y no hacen. Mire. Entonces aquí el Señor expuso lo que es el espíritu religioso. ¿Cómo sé yo que ando en un espíritu religioso? Pues preguntémonos: ¿será que soy coherente con lo que digo ser y con lo que hago? Si sus palabras van acompañadas, hermano, y confirmadas con acciones, usted no tiene un espíritu religioso. Pero si sus palabras están a millas de distancia de lo que hace, usted está bajo la influencia de un espíritu religioso. El que se mueve en ese espíritu de hipocresía está interesado más en aparentar hacer la voluntad de Dios que hacerla. Fíjese. Por eso es que el segundo hijo dijo a la pregunta del padre, ¿no? Ve hoy a trabajar a mi viña. ¿Y qué dijo él? Voy, Señor. ¿Pero qué pasó? No lo hizo. Eso es lo que hace un espíritu religioso. Dice que lo va a hacer, pero no lo hace. Conoce la voluntad de Dios para su vida, pero no lo hace. ¿Estaremos fluyendo en un espíritu religioso? Esa es una pregunta que usted debe de responder, que cada uno de nosotros debemos de responder. Muchas veces, hermano, aquí estamos y oímos y de repente decimos: sí, lo haremos. Amén, Señor. Y damos esa afirmación ante la palabra, ¿verdad?, que se nos está exponiendo. ¿Sí o no? De repente hay algo que nos toca y nuestra primera reacción es: amén, gloria a Dios. ¿Cuántos han dicho eso? Pero yo le pregunto: ¿será que lleva ese dicho suyo a la acción? ¿O solo se queda con el acto de recibir un conocimiento, confesarlo, pero no llevarlo a la práctica? Y eso es lo que sucede con el espíritu religioso. Nos llenamos nuestra boca con estruendosos amenes, con resoluciones de hacer algo, pero al final del día somos como el segundo hijo de la parábola. Decimos que lo vamos a hacer, inmediatamente respondemos: sí, cuente conmigo. Pero a la vuelta del día, hermano, y los hermanos que se apuntaron ya no están. Solo estos vinieron a la convocatoria. ¿Sí o no? ¿Pasa eso? ¿Sí o no? Eso es fluir en un espíritu religioso, hermano. Eso es fluir en un espíritu religioso. Y debemos de tener mucho cuidado con esto. Mateo 23:37, Cristo golpeaba muy fuerte, hermano, a los religiosos, al espíritu religioso. Y quiero hacer énfasis a esto.
el ataque de ellos no era para los escribas y fariseos, sino el espíritu que operaba en ellos. ¿Por qué digo y hago énfasis? Porque su ataque no es con la gente, hermano, es con lo que está influenciando a la gente. A veces tenemos aquello de ponernos como en predisposición por una persona que nos está exhortando, ¿verdad? Y no sé, y nos sentimos incómodos. Pero repito, esa no es esa persona. O una persona la ha dañado, le ha perjudicado, pero no es esa persona a la cual usted debe de atacar, sino el espíritu que se está moviendo a través de esa persona. Amén. Y nosotros nos enojamos con la gente. Y uy, qué barbaridad la hermana, lo que me dijo, lo que me hizo. Hermano, no son en sí ellas o ellos, sino que se han dejado influenciar por un espíritu manipulador, que han prestado su boca, han prestado sus manos, sus pies para hacerle daño a usted. Contra eso está atacando, está usted, debería de enfocar sus ataques sobre ese espíritu religioso, no sobre la persona. Así que Jesús atacaba el espíritu religioso que había en ellos. Y en Mateo 23-27 tenemos una cosa bien fuerte. Y dijo: ay de vosotros, dijo Jesucristo, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes ¿a qué? A sepulcros blanqueados. Se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Mira, hermano, en otras palabras, ellos estaban muy preocupados en dejar una buena impresión visible ante los demás, pero descuidaban lo que había en su corazón. Y eso es lo que manifestaba el segundo hijo de la parábola. Él quería, hermano, impresionar a su padre cuando dijo: voy. Y sin darse cuenta, al no ir, manifestó lo que había dentro: un espíritu de religión. ¿Me estoy dando a entender? Así que, hermano, debemos de tener mucho cuidado con la hipocresía religiosa. ¿Cómo vencemos esto de la hipocresía? Pues obviamente siendo coherente con lo que digo y con lo que hago. Si yo no estoy fluyendo en esa dirección, si yo solamente conozco, lo confieso, pero no lo llevo a la acción, yo estoy fluyendo en un espíritu religioso. ¿Cómo combato esto? Cuando conozco palabra y la confieso, pero la llevo a la práctica. ¿Me escucha? Usted sabe perfectamente que no debemos de maldecir a los que nos maldicen, pero eso lo voy a llevar a la práctica cuando le empiecen a maldecir a usted. Ahí se va a dar cuenta si usted verdaderamente está fluyendo en el espíritu correcto. Cuando le hayan, ¿verdad?, con alguna palabra, le hayan dañado, hayan calumniado, hayan hablado mal en contra suya o de su familia, ¿cuál es su reacción? Cuando la Escritura dice: dejad la venganza, porque mía es, dice el Señor. Pero de repente queremos meter mano nosotros. Esta mujer no sabe con quién se está metiendo. ¿Ah? Yo soy cristiano, pero mi machete no. Y ahí empezamos a hablar sandeces, tonterías, hermano, y empezamos a dañar y a ponernos al nivel de nuestro ofensor, cuando debe de ser todo lo contrario. Allí nos damos cuenta si estamos fluyendo en un espíritu religioso. Que tanto dominio propio tengo ante una situación en ese tipo, ¿no? De esa naturaleza, ¿verdad? Que están hablando de mí algo y me molesta, obviamente, y usted no responde, simplemente encomienda a Jehová su causa. Y no va a responder con la misma situación o con la misma maldad, sino que usted va a combatir el mal con bien. Entonces está fluyendo con eso. Entonces usted tiene un espíritu sano, correcto. Usted no está fluyendo bajo un espíritu de religión, hermano, porque su conocimiento y su confesión tiene coherencia con lo que usted está haciendo, con su vida práctica, en su familia, con sus vecinos, con sus jefes o personas con las cuales labora. Amén. Entonces así es como podemos ser libres, hermanos, de espíritu religioso enfocado en esa área de la hipocresía.
tratemos, hermano, de ser hacedores de la palabra. Porque no solamente se trata de oír, sino ser hacedores de ella. Ser hacedores de ella. ¿Está quedando claro hasta el momento? Veamos otra característica, hermano. Fíjese bien. Otra característica de la persona que se mueve bajo un espíritu religioso es que pretende ganar notoriedad ante aquellos que aparentemente no responden favorablemente. Sirven ciertamente, pero no con la actitud correcta. Fíjese, sirven, pero no con la actitud correcta, porque lo que quieren es ganar notoriedad, aplausos, popularidad, ¿verdad? Quedar bien ellos y que los demás queden mal. Usted está fluyendo en un espíritu religioso. El padre se dirige al primer hijo y le dice: ve a mi viña hoy a trabajar. No quiero. Va al segundo hijo y le dice lo mismo, y él sí dice: sí voy. Sí voy. Entonces, obviamente, con su dicho quería ganar ¿qué? Notoriedad ante el padre, ¿verdad? Porque dijo: vaya, este cipote rápido me respondió afirmativamente, así que espero que rinda, ¿no? En esto a lo cual lo he llamado, en lo cual lo he asignado. Entonces ahí podemos darnos cuenta cómo trabaja el espíritu religioso, hermano. Pretende ganar notoriedad ante aquellos que aparentemente no responden favorablemente a una demanda, pero que ellos rápido están para decir: cuente conmigo, hermano. Cuente conmigo, hermano. Nah. Fíjese que el fariseo de la parábola de Lucas 18, 11, 12, tenemos precisamente esa clase de espíritu, ¿no? De querer ganar notoriedad. Aquí tenemos los mismos casos de los dos hijos, precisamente en el fariseo y en el publicano. El publicano, dice la escritura, que él ni se atrevía a acercarse al altar. Ni siquiera alzaba sus ojos al cielo. Él estaba igual que aquel hijo que dijo que no quería. ¿Me escucha? Dice: ni siquiera se atrevía a alzar sus ojos a los cielos, ni siquiera se acercaba al altar. Pero ¿qué sucedía con el fariseo? Quería ganar notoriedad. Que basándose de la debilidad del otro, de las deficiencias de otro, y rápidamente dijo esto el fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, que ni siquiera se ha acercado a tu altar, que ni siquiera te da la cara, Padre, pero yo sí te doy la cara. Ni aún como este publicano. Y empieza, hermano, ¿a qué? A sacar, ¿a qué? A hacer pecho, ¿no? De sus obras. Y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mire, hermano, un miembro como esto es codiciable en muchas congregaciones. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Un miembro como este es codiciable en muchas congregaciones. Pero lamentablemente había un espíritu religioso en esa persona. ¿Por qué razón? Porque sus actitudes no eran correctas. Todos los que hemos leído esa parábola sabemos cuál es el desenlace de la misma. El publicano salió ¿qué? Justificado, perdonado. Mire, pero ¿qué sucedió con el fariseo? No tuvo alabanza de parte de Dios. No tuvo perdón. No se le otorgó el perdón. Entonces, ahí podemos darnos cuenta, hermano,
que son personas que sirven, pero no con la actitud correcta, porque lo que esperan es que se les adule por lo que han hecho, aparentar que están haciendo un trabajo más destacado que los demás, y de hecho lo hacen. Pero el problema que detrás de esa obra hay una actitud mezquina. Quieren gloria para ellos, quieren aplausos para ellos, no quieren glorificar a Dios, sino darse a conocer a ellos por lo que están haciendo. ¿Me escucha, hermano? Y aquí voy a las personas que están sirviendo en la obra, que lo están haciendo con excelencia, pero hoy quiero llevarlos a una mía más. Yo le pregunto, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de su servicio? Y más aún, ¿cuál es la actitud con la cual está haciendo el servicio? Usted se esmera, hermano, en servir y hace las cosas con excelencia, pero no con la actitud correcta. Porque vemos que el espíritu religioso lo que quiere es ganar notoriedad ante los demás. Notoriedad ante los demás. Hay una actitud incorrecta. Por eso es que el Señor Jesús, y quiero que vaya conmigo en Mateo 6, el Señor, para librarnos del espíritu religioso, cuando obramos para Él, en cualquier tipo de obra, el Señor recomienda lo siguiente: para librarnos de ese espíritu religioso que quiere ganar notoriedad, que se nos alabe más que aquellos que a nuestro juicio no hacen nada, ¿no? Dice aquí Mateo 6: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Aquí vamos a hacer un pequeño examen de su obra, de mi obra. ¿Quieres ser visto por los hombres o quieres ser visto por Dios? El espíritu religioso está más interesado en que los hombres lo vean. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Miren lo importante que es esto. El que fluye un espíritu religioso en lo que hace, no espere recompensa de parte de Dios en aquel día, porque de hecho ya está recibiendo aplausos de la gente. Se ha quedado y se ha conformado con los aplausos de la gente más que de la aprobación de Dios. Mire, yo no sé usted, pero yo estoy más interesado en oír de Jesús: bien, buen siervo y fiel, que el escucharlo a usted aplaudirme a mí. A mí me mueve más lo que Dios va a decir de mí que lo que usted dice de mí. Mi obra va enfocado no hacia usted, sino hacia Dios. Eso es lo que aquí el Señor Jesús está diciendo. No trabajes para ser visto por la gente, porque ya tienes tu recompensa. Trabaja para aquel que te comisionó a ese trabajo, porque de él vas a recibir la recompensa. Y usted sabe lo que le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco y en lo mucho te pondré, entra el gozo del Señor. O sea, hay algo grande que nos espera para aquel que tiene una actitud correcta de su servicio. Pregunto entonces, ¿por qué está sirviendo? ¿Para que la gente lo vea? ¿Para ser destacado en una congregación? ¿O para que verdaderamente el cielo lo conozca tal cual es? Un verdadero siervo de Dios. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su intención, ¿no?, detrás de su servicio? Eso es lo que el Señor ve. El Señor no mira números, Señor, no se me equivoque. El Señor no está interesado en números, porque al final del día Él produce el número. ¿Aló?
Uno sembró, uno regó, pero el resultado, el número, lo sigue dando Dios. Separado de mí, nada podéis hacer. Es una consecuencia, ¿no? Pero Dios no se fija en los números, sino en la actitud con la cual tú haces tu trabajo. Por eso es que al que multiplicó los 5 y al que multiplicó los 4, ¿qué alabó Jesús? ¿Qué alabó el Señor de los talentos? ¿Qué alabó? ¿Los números? No, su actitud. Lo mismo se les dijo a los dos. Bien, buen siervo y fiel. Lo mismo le dijo aquel que multiplicó 5 y aquel que multiplicó 2. Lo mismo. Vuelvo al punto. Dios está interesado no en tus resultados, sino que hay detrás de esos resultados. ¿Qué es lo que esperas tú conseguir? ¿Que el reino avance o que tu nombre se dé a conocer? ¿Que el reino de Dios se establezca o establecer tu propio imperio? Tu propio ministerio en el cual seas reconocido. ¿Se da cuenta qué sutil es esto? Sigamos leyendo. Mateo 6. Sigamos leyendo. Versículo 2. Cuando pues des limosna, aquí ya se va a otra área del servicio, ¿verdad? Al acto del dar. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen el que dice, el que fluye en un espíritu religioso, en las sinagogas y en las calles, ¿para hacer qué? Aquí está, mire, para ser alabados por los hombres. ¿Qué es lo que persigue un espíritu religioso? Notoriedad ante los demás, no ante Dios. No busca la alabanza divina, busca la alabanza de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, Dios no va a recompensar a una persona que está recibiendo alabanza de los hombres, porque eso es lo que ha perseguido: ser alabado, tener notoriedad, ser señalado entre miles, etcétera. Pero en realidad, ¿verdad?, no pretende glorificar a Dios con sus obras. Quiere ganar notoriedad de Él. Ser el mejor predicador, ser el mejor evangelista, ser el mejor maestro, ser el mejor profeta, ser el mejor misionero. Y no está malo que usted sea el mejor, porque repito, a la excelencia nos ha llamado Dios. El problema es que usted entre en un espíritu de competitividad y querer ganar notoriedad ante sus hermanos. En eso hay que tener cuidado. Así que incluso cuando le damos, cuando hacemos obras de misericordia, no hay que estar haciendo pitos y tambores, hermano. Miren, yo doy. Esto traigo. Era para el necesitado. Es lo que quería hacer Ananías y Zafira, ¿verdad? Quedar bien con todas las iglesias. Es lo que le digo, ¿verdad? Una actitud negativa. Y eso es lo que el Señor ve, es lo que el Señor examina. El Señor el Señor, nosotros no apantallamos al Señor por lo que hacemos. Al Señor lo apantallamos, y voy a ocupar esa palabra, ¿no? Cuando tenemos la actitud correcta. Ahí es cuando arrancamos alabanza y admiración de su boca. Así que si vamos a hacer obras de misericordia para evitar, hermanos, caer en el orgullo, caer en el espíritu religioso que quiere ganar notoriedad o ser visto por los demás, ¿qué aconseja aquí Jesús? Que se haga de una forma anónima. Cuando vaya a bendecir a alguien, hermano, ocupe intermediarios. Le voy a dar ese tip. Cuando vaya a bendecir a otra persona, ya sea con especie o con dinero, ocupe a intermediarios. ¿Qué quiere decir? No vaya usted. Ocupe a una persona de confianza y dígale: llévale esto al fulano, llévale esto a la mengana, y mantén mi nombre en el anonimato. Esto es lo que Jesús quiere aquí.
No solamente le estoy diciendo, vaya usted solo sin que nadie lo vea y ayude a la viuda y ayude al desamparado. No, no, no. Yo le estoy haciendo un poco más le estoy dando más profundidad a esto. No lo haga usted por sí mismo. Tratando, hermano, de cuidarlo a usted, que quede como el Superman de esa persona. No sé si me estoy dando a entender. O la Mujer Maravilla que llegó al auxilio del desvalido. Porque la persona que recibe la ayuda se va a quedar con aquello. ¿Y quién fue? ¿Que me bendijo? Eso es lo que al Señor le encanta. Esas son obras, hermanos, que traen ¿qué? Gloria y alabanza a Dios. Porque en ese momento, ¿sabe a quién le va a dar gloria a esa viuda o a esa persona necesitada? No a la persona que lo lleva, sino a Dios, porque como ese nombre va a quedar en anonimato. ¿Se da cuenta? Aún incluso cuando venimos y nos acercamos y bendecimos a una persona, hermano, de alguna forma recibimos alguna clase de gloria, porque la gente se queda como con compromiso por lo que hemos recibido de esa persona, ¿verdad? Y aunque no hemos estado siendo vistos por los demás, pero ante esa persona hemos sido levantados, y es lo que nos perseguimos aquí, que la gente no nos levante a nosotros, sino que levante a Cristo y que le dé gloria a Cristo, que le dé alabanzas a Él. Y asimismo me estoy asegurando de no fluir en un espíritu religioso. Aquí yo le hago algo práctico que usted puede hacer, ¿no? Para mantener libre su corazón de un espíritu religioso. Guardar su corazón y al mismo tiempo asegurarse que la gloria va a ser ¿para quién? Para Jesús. Ahí no hay vuelta a Dios, hermano. Ahí la gente se queda, como obviamente aquel que va a servir de intermediario no va a andar luciendo con sombrero ajeno y decir, yo te lo traigo. Ese es pecado, tampoco. Eso tampoco, ¿no? Una persona que ha servido de intermediario va a decir, alguien puso esto en mis manos para que te lo trajera, pero quiere permanecer en anonimato. Ni la que lleva ni el que lo comisionó reciben gloria, sino que inmediatamente la gloria va dirigida ¿a quién? A Dios. ¿Me estoy dando a entender? Eso es lo que el Señor quiere aquí. Mateo 6, fíjese bien, sigamos leyendo. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, y aquí está lo interesante, te recompensará en público. Mire la dinámica del reino como es. ¿No le parece sorprendente y maravilloso? Si nosotros hacemos cosas secretas para el mundo físico, en el mundo espiritual sucede algo maravilloso, hermano. Despacha bendición conforme a lo que tú has dado y lo hace manifiesto en el mundo visible. Y es ahí donde la gente es recompensada públicamente. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué será que ese hombre prospera tanto? ¿Y por qué será que esa persona, Dios la bendice tanto? Ahí Dios la está ¿qué? Recompensando de una forma pública. Pero la gente no sabe por qué, pero el cielo sí. Y es lo que dice aquí el Padre. Mas tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, vea en la práctica del ayuno. Aún las cosas no solamente cuando damos, hermano, ayuda, horas de misericordia, sino también cuando ayunamos. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas, en las calles. ¿Para qué? Una vez más, el espíritu religioso lo que quiere es ganar notoriedad, para ser visto de los hombres. De cierto digo, por lo tanto, que ya tiene su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire que aún también en la oración, hermano, uno también debe de fluir en un espíritu de humildad y sencillez. Por eso es que debemos tener mucho cuidado aún en nuestras asambleas públicas que tenemos, hermano,
¿verdad? Cuando alzamos la voz, ¿con qué fin lo hacemos? Cuando hay una manifestación espiritual y alzamos la voz, ¿con qué fin lo hacemos? A veces se habla en lengua y no se discute eso. De repente Dios también quiere traer una interpretación, correcto. Pero a veces se habla en lengua con otro propósito, no para que Dios la interprete, sino para que vean que yo tengo el don de lengua. Me estoy dando a entender. Aún los ejercicios de los dones debemos tener mucho cuidado. No es para exhibición pública, es para llevar gloria y honra a Dios, no a nosotros. Entonces la oración, hermano, la intimidad con nuestro Dios es una cosa personal donde no caben terceras personas. Y usted no tiene por qué andar ventilando su relación con Dios con otras personas. Mire que cuánto tiempo yo oro al día tanto tiempo, yo tengo mi rinconcito. Mire, yo un día fui a una persona, un pastor, me reservo el nombre, y lo visité y de repente, yo no sé cómo salió, pero me dijo, yo soy una persona que oro mucho. Cuando vine a sentirse empezaba a enrollar su pantalón. Y esto de qué raro, volado, dije yo. Pero que quería enseñarme sus rodillas peladas, heridas, literalmente. Como diciendo, mira cuánto oro, que hasta heridas tengo en mis rodillas. Y yo me quedé así, ¿verdad? Observando, viendo aquello. Y yo digo, Señor, estoy ante un espíritu religioso. Obvio que en ese momento yo no lo sabía porque estaba en entrenamiento. Ahora sé que eso es fluir en un espíritu religioso. Fíjese, yo qué necesidad tenía de saber cuánto tiempo pasa al punto que hasta se desangra. Ahora yo sé que no necesariamente tengo que poner mi cuerpo en suplicio para hablar con Dios. Yo puedo sentarme cómodamente en un sillón, hermano, ¿verdad? Con el cuidado de no quedarme dormido, obviamente. Y hablar con mi Padre. Y eso no me hace menos que aquel que lo hace arrodillado. Yo puedo estar acostado y hablando con mi Padre y usted no me puede decir nada a usted. Si mi relación con Dios no le importa a usted. Usted sabrá cómo alaba y glorifica a Dios. Pero usted ve, el espíritu religioso está muy interesado en que la gente sepa lo que usted está haciendo en secreto. Y yo me quedé con aquello, digo, no, Señor, ten misericordia, ¿no? Pero repito, al principio me pareció mero raro aquello, pero yo no sabía muy a fondo con qué me estaba enfrentando o qué Dios lo que me estaba mostrando, ¿no? Porque repito, estaba en entrenamiento, estaba en escuela, un recluta, hermano, empezaba. Y Dios me empezaba a dar ahí tips, ¿no? De cosas, y mira, tener cuidado con esto, esta cosa no hay que hacer. Y yo le digo, ahí estaba ante un espíritu religioso. Esa persona estaba muy interesada en que yo supiera lo mucho que oraba y que estaba incluso dispuesto a sacrificar su cuerpo para eso. No, hermano, ya hubo un Salvador y alguien que se sacrificó. Yo ya no anda buscando quien se sacrifique en una cruz. Me escuchó. Dios no necesita salvadores, ya hay un Salvador, Jesucristo. Espero que haya entendido esto. Porque hay gente que se mata en el ministerio, hermano, y se descuida a sí mismo y quieren con esto, no sé, quizás identificarse con el Señor o ponerse al nivel. Y no, hermano, solamente hay un Salvador. Solamente hay uno que fue clavado en una cruz y que llevó mi pecado. Y es Jesucristo. Yo no lo voy a poder igualar en ese aspecto. ¿Me escucha, hermano? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y en otra parte, que no tengo ahorita la cita, habla del ayuno. Lo mismo que el Señor dice, lava tu rostro, ponte perfume y no des a conocer a los demás que estás ayunando. Pero no me va a dejar mentir que hay muchas personas, hermanos, que demudan su rostro.
Ni siquiera se bañan, no se peinan y en una situación bien deplorable. ¿Y qué le pasa a usted? Estoy en silicio. Estoy en una humillación ante Dios. Entonces no salga. Porque hay silicio, es cierto, hay una humillación así. Es cierto eso, hermano. Eso es cierto, es bíblico. Que usted ni se bañe y se pone una ropa áspera. Es cierto, eso del silicio es cierto. Yo he oído casos de personas así, pero lo hacen en intimidad con Dios. No nos andan exponiendo a vía pública, ¿no? Lo que hacen. A eso voy yo, que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos todo ese tipo de cosas, hermano, para ganar notoriedad ante la gente, estamos hablando que estamos fluyendo en un espíritu religioso. ¿Queda claro cómo yo puedo derribar ese espíritu religioso? ¿Verdad? Haciendo las cosas con la actitud correcta. Con la actitud correcta. ¿Verdad? No para ganar notoriedad yo, sino para que Dios sea glorificado. Y ahí pusimos ejemplos de cómo guardar nuestro corazón del espíritu religioso cuando estoy en plena acción o ejercicio de mi llamado. Otra característica de ese espíritu religioso, hermano, es que tiende a hacer promesas a la ligera, pero no cumple. Ya a esta altura usted sabrá si estamos fluyendo en un espíritu religioso. Que Dios nos ampare. Sí, Señor, le dijo aquel hijo, y no fue. ¿Cuántos cristianos hoy en día hacen promesas, hermano, a la ligera al Padre? Muchas veces aquí nos hemos sentido confrontados con la palabra de Dios. Y Dios nos invita a hacer pactos, a hacer compromisos con Él. Y nos acercamos y venimos. Y aparentemente, hermano mío, estamos dispuestos a cambiar ciertas cosas, pero al final del día nos damos cuenta que lo que prometimos frente al altar no era de corazón, porque no lo hicimos. Y a mí eso me preocupa. Con esto no le estoy diciendo que no venga al altar. ¿Me escucha? Con esto tampoco le estoy diciendo, no le estoy dando licencia para que no venga cuando Dios lo está llamando al altar, sino que lo haga con la actitud correcta. De que el Señor le está diciendo, quiere un compromiso más fuerte para contigo y siente aquello que Dios le está llamando, pues entonces, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos para el altar. Pero eso sí, haga efectiva su promesa. Pero hoy en día hay muchas personas que vienen al altar cuando son confrontados con una palabra, cuando son confrontados, hermanos, con una exhortación. Y Dios los está llamando, ¿verdad?, a un compromiso genuino, real con ellos. Se sienten contritos, se sienten que verdaderamente Dios está actuando. Y ya le digo, lo hacen. Pero lamentablemente la mayoría termina violando esa promesa. Porque no la hace efectiva. Y eso hay que tener un gran cuidado. Ya solo el hecho, hermano, de comprometerse con una persona. Yo he tenido varios compromisos de gente que de repente mira, hermano, lo voy a bendecir. Espere, ya va a ver cómo Dios ya le voy a traer algo. Ay, tío, no, yo no crea que voy a tomar esa palabra así a la ligera. No, yo ya no soy así. Hasta no ver, no creer, como Tomás. En el caso de los hombres, así me toca. Esa ha sido una experiencia que yo he tenido. No estoy diciendo, si usted ha tenido la bendición de toparse con gente de palabra, gloria a Dios, glorifique al Padre, hermano, porque ha tenido esa bendición. En mi caso no. Lamentablemente he sido rodeado a veces de personas que tienen quizás una buena intención y se quedan con la buena intención, pero nunca la llevan a cabo. Y me dejan como la novia del pueblo, vestida y alborotada. Así que un día me dijo, mira, poné la confianza en mí, me dijo Jesús, no en los hombres. Y no vas a sentir esa desilusión y eso que te defrauden. Yo jamás te voy a defraudar. Y yo aprendí eso, ¿no? Que nosotros somos muy dados, hermano, a hacer votos a la ligera. Pero eso es muy peligroso. Si usted le ha hecho un voto a Dios, ya sea porque Dios le concedió algo o porque le pidió algo, como fue el caso de Ana, ¿no?
que si tú me das mi hijo, yo te lo devuelvo. Un voto cumplido, ¿verdad que sí? Pero muchas veces, hermanos, nosotros nos comprometemos en Dios, Dios hace el milagro y no cumplimos. ¿Cuántos de los tales hay aquí? Si me sanas, Padre, yo voy a estar ahí en la iglesia todos los días. Cuando haya servicio, ahí me vas a tener en primera línea. Dígame, al mes de su sanidad. ¿Y dónde está el hermano? En la playa. ¿Sí o no enfrentamos estas cosas, hermano? Que de repente, sí, porque Dios es un Dios de pactos, sí es bíblico. De repente la situación es grave y mire, hermano, Dios de verdad que es de palabra. Cuando usted hace un pacto, Jehová no la violenta, Él la cumple, pero el problema somos nosotros. Por favor, no olvide de cumplir su compromiso. Fíjese que si no lo hacemos, hermano, yo quiero dirigirlo a una cita bíblica aquí en Eclesiastés 5:4. Eclesiastés 5:4, de lo delicado que es precisamente esto. Mire lo que dice. Eclesiastés 5:4 dice: cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. Él no se complace de los insensatos, aquellos que violentan pactos. Mira, hermano, y de eso hay infinidad en nuestras congregaciones. ¿Y sabe cuál es un pacto que muchas veces la gente quebranta? El matrimonio. Es uno de los pactos, hermano, que está siendo violentado hasta por los mismos ministros, hermano. ¿Me escucha? Están siendo pero pisoteado ese pacto que se hizo ante Dios de decir: te amaré por toda la vida hasta que la muerte nos separe. Es un pacto que se está haciendo ahí, hermano. No solamente con tu cónyuge, sino que con Dios. Pero mire cuántos divorcios hay. Entonces ahí tenemos un ¿qué? Un pacto quebrantado. Y de eso tenemos que arrepentirnos. Eso no lo tome usted a la ligera. Eso es serio, es delicado, hermano. No digamos otros pactos que se hacen, otros compromisos. Ya le digo, en el caso de Ana, que comprometió a su hijo, pero lo cumplió, porque Dios se lo dio. Soltando y Dios dando, porque mira, 5 cipotes después tuvo la mujer. Es fructífero ese viento, de verdad que sí, ¿ves? Después de haber cumplido ese pacto, escuche bien lo que le digo. Después de haber cumplido ese pacto, Dios honró a Ana e hizo fructífero su vientre. Pero mire qué sucede cuando nosotros violentamos el pacto. Lee el versículo, hermano, versículo 6, siempre del capítulo 5 de Eclesiastés 5:6. Mire: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Y pregunta: ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que dice, amado? Y que destruya la obra de tus manos. A eso me expongo, a la improductividad, a acumular y que las cosas se vayan así de paso, ¿no? Y que yo me mato trabajando y yo no sé, que no me alcanza, Padre. ¿Y qué pasa, Señor? ¿Será que ha violentado un pacto a usted? ¿Le prometió algo a Dios usted? ¿De un servicio? ¿Un culto? ¿De acción de gracias? ¿O un compromiso? ¿Qué sé yo? Yo no sé qué. Pero cuando incumplimos en eso, caemos en maldiciones, hermano. Por eso es que debemos tener mucho cuidado. Caso contrario, lo que le decía con Ana. ¿Qué pasó con el vientre de Ana? Fue fructífero. ¿Y de qué forma? 5 cipotes, hermano, ¿verdad? Uno le pidió al Señor y se lo comprometió para Dios. Y viene Dios e hizo prosperar el fruto de su vientre. Pero ¿qué pasa cuando violentamos el pacto? Dice aquí: la obra de tus manos voy a destruir. Todo lo contrario a lo que le pasaba a Ana.
Así que, hermano, pensémoslo dos veces. El que opere en un espíritu religioso, rápido está para decir: Señor, sí. Es lo que hizo el hijo, ¿no? Del segundo hijo. Sí voy, pero no fue. Rápido hizo una promesa, pero rápido también la incumplió. No haga promesas que no va a cumplirle a Dios, ni tampoco a su prójimo, hermano. No haga eso, porque si lo hace se expone a reprensiones de parte de Dios. Acuérdese que ese es un padre y nosotros sus hijos, y Él estará presto para corregir nuestros errores. Y eso es algo que Él no lo va a dejar así solamente en visto. Te va a pasar factura. Y a veces nos preguntamos: Señor, ¿y por qué será que yo no veo las mías? ¿Y por qué será que solamente en esta calamidad y en esta situación y en este círculo vicioso, Señor, en que estoy? Bueno, preguntémonos: ¿será que usted está violentando un pacto? Veo pensativos a ustedes. Ojalá que sea para bien, hermano, para hacernos reflexionar todo esto y que Dios nos ayude, ¿no? Porque el propósito es salir del hoyo donde estamos, hermano, y mejorar. Entonces, el espíritu religioso quebranta pactos. ¿Qué va a hacer usted si no quiere fluir en ese espíritu religioso? Inmediatamente lo que promete, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a hacer? Lo va a cumplir. Si usted lo prometió a un hombre, a una mujer, a un prójimo, lo va a hacer también efectivo. Y si lo hace para Dios, pues un cuanto más. Amén. ¿Queda claro eso? Va. Fíjese, hermano, que este espíritu religioso en nuestras congregaciones corre el peligro que caiga en autoengaño. Cae en autoengaño, que le impide ver verdaderamente su condición interna. Ya que ellos creen firmemente que no necesitan ayuda. Ese es el peligro del espíritu religioso. Están tan convencidos de que están bien, que están completamente ciegos de su realidad interna. Y eso debemos de tener mucho cuidado. Y eso lo vemos, hermano, en la parábola de los dos hijos. Fíjese, solo uno tuvo la actitud correcta. Se dio cuenta que tenía algo malo dentro y se arrepintió y dijo: no, estoy cayendo en desobediencia, quiero obedecer a mi padre. Y se arrepintió y obedeció. Pero el otro, ¿qué pasó? El otro ni dice que se haya arrepentido. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Porque el espíritu religioso es incapaz de ver su condición interna. No la puede ver, porque para él está bien. Por eso es que bien fácil dicen: no, yo estoy bien. Son incapaces de reconocer que tienen un problema, hermano. Y por eso es que le digo que es peligrosísimo el que fluye en un espíritu religioso, porque se descalifican del arrepentimiento. No pueden arrepentirse porque no hayan de qué arrepentirse. Ya le digo, el primer hijo pues reconoció, se arrepintió. Y el segundo hijo no reconoció nada. Y por consiguiente, como no tenía la capacidad de ver su maldad por dentro, no se arrepintió. Ese es el peligro del espíritu religioso. Te excluye del arrepentimiento. Y a eso Dios nos llama, hermano: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El cielo está lleno de gente, ¿sabe qué? Arrepentida y convertida, no de espíritu religioso. En Mateo 7:3 vemos precisamente este problema de la incapacidad de ver lo que hay dentro en ellos. Cristo dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver? Y no echas de ver. Porque repito, hermano, el espíritu religioso no puede ver lo que tiene mal dentro. Y dice: y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. A veces resulta que el que tiene el espíritu religioso tiene más cola que le pisen que el primero. Está en peores condiciones, hermano. Porque ¿quién es el que tenía la viga?
¿Y quién es el que tenía la paja? ¿Quién es el que tenía la viga? El que decía que no tenía nada que le reprocharan. Pero a él dice la escritura que lo señala con una arandilla en el ojo. Así que tengamos mucho cuidado con eso, hermano. De ser criticón, de andar hablando de las demás personas, de andar señalando a la persona y hablando de la fulana. Ya te fijaste cómo andaba la fulana. Ya te fijaste el peinado que andaba. Ya te fijaste del adorno que andaba. Ya te fijaste cómo caminaba, toda maliciosa. ¿Y usted qué está haciendo? Criticón. ¿Y usted qué está haciendo? Fariseo. ¿Y usted qué está haciendo? Religioso. Con esto no le estoy dando licencia a venir como quiera. Yo no sé si usted me está dando, si me estoy dando a entender. Pero a veces la gente anda bien, pero de repente hay un espíritu que por sí se nos suelta a nosotros y empezamos a despenicar a la gente, hermano. Tengamos cuidado con eso, hombre. Fíjese, yo señalo con un dedo y hay 3 deditos que me señalan a mí. Ahí me doy cuenta que la palabra de Jesús es verdadera. Yo señalo la paja y estos 3 dedos me señalan la viga. Así que mejor míreme, calladito, porque todos tenemos cola que nos pisen. Y si tan perjudicado se siente, pues hable con las autoridades y arregle la situación de una forma correcta, con la persona, de frente, de cara a cara. No hablando detrás de las espaldas de esa persona, porque ese es un espíritu religioso feo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ese es el problema del espíritu religioso, su incapacidad de ver sus errores. Pero con esto quiero terminar, con una buena noticia. Podemos ser libres del espíritu religioso. Yo no sé, hermanos, si todo lo que hemos hablado ahora podemos darnos cuenta si estamos fluyendo en alguna característica de un espíritu religioso. Yo no sé si usted en alguna de esas características se ha identificado. Yo no sé. Pero hoy puede ser libre de ese espíritu religioso. Y de hecho va a ser libre si quiere. ¿Me escuchó? ¿Y sabe cuál es la forma de poder ser libre de ese espíritu religioso? Tener un encuentro con Dios. Tener un encuentro con Dios, no con religiones. Tener un encuentro con Dios. Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, él era fariseo de fariseos. En él se movía un espíritu religioso muy, pero muy grande, hermano. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, con Jesús mismo, ¿sabe lo que pasó? Se le cayó las escamas que tenía en sus ojos, que le impedía ver la realidad de su ser interno. ¿Dónde está eso, hermano? Usted me dirá. Hechos 9:18. Jesús manda a Ananías, porque yo le digo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, allí todavía él no se había convertido. Fue precisamente cuando llega Ananías y ora por él que sucede algo maravilloso, algo externo que evidenció su liberación interna. ¿Me escuchó? Algo externo que manifestó una liberación interna. Dice ahí en Hechos 9:18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió ¿qué? Al instante que recibió la vista. ¿Y qué es lo que adolecen los espíritus religiosos? Falta la capacidad de ver lo que hay dentro de ellos. No pueden ver el mal que hay dentro de ellos. Y recuerde, Saulo era un fariseo. Y en ese momento dice que se le cayeron al instante de su vista esas escamas. ¿Y qué pasó? Recibió la vista. Y levantándose fue ¿qué? Fue bautizado. En ese momento el apóstol estaba renunciando a su vieja vida. Fue allí, no al tener un encuentro con Jesús, hermano. Allí el Señor le hizo ver una realidad presente. Él en lo natural estaba ciego. Y por eso es que lo primero que él le quitó la vista y le dijo: Pablo, así estás ciego, incapaz de ver tu realidad espiritual. Pero ¿sabes qué? Te voy a sacar de esa situación. Y por eso es que manda a Ananías, hace una oración y lo primero que cae es ¿qué? El espíritu religioso, la ceguera espiritual, hermano.
¿Me escucha? Cuando cae en la ceguera espiritual, inmediatamente él tiene conciencia de su pecado, reconoce su pecado, lo confiesa y está dispuesto a ser diferente. Por eso es que lo que procede es el bautismo. Porque el bautismo es una expresión pública de mi nueva vida con Jesús. Así que podemos ser libres del espíritu religioso en esta noche. La iglesia Laodicea tenía ese espíritu religioso. Ellos decían tenerlo todo, estar bien. Ellos creían que no necesitaban nada. Ellos se creían la mamá de los pollitos. Pero Jesús les dice, ¿qué les dice? ¿No te das cuenta que tú estás ciega? No solo desnuda, ciega. Porque sos incapaz de ver tu realidad espiritual. Porque te ha llenado de ese espíritu religioso que te hace miope ante tu situación interna. Y por eso es que el Señor le dice: unge esos ojos con colirio para que veas. Ahí tenemos la liberación en acción. Y yo creo que en esta noche hay un ungüento celestial para caer en nuestros ojos. Si estamos, hermanos, ciegos, si estamos siendo víctimas de un espíritu religioso que nos impide ver nuestra realidad, hoy usted puede ser libre de esa ceguera y ser libre de ese espíritu religioso. Y yo le pregunto en esta noche a usted: ¿cuánto de nosotros quiere ser libre de ese espíritu religioso? Póngase de pie entonces, pues. Aleluya. Gloria al Señor. Yo no voy a hacer una oración extenuante ni gritona. Simplemente lo voy a direccionar a una confesión, a una oración simple. Cuando terminemos de orar, usted va a hacer un acto profético. Se va a tocar los ojos y se lo va a sacudir sus manos, dando fe que eso salió ya. Amén. Después de todo lo que hemos oído, creo que ninguno tiene problema, o mejor dicho, creo que todos hemos tenido problemas o estamos teniendo problemas con ese espíritu religioso. ¿Sí o no? Vale. Hoy podemos ser libres de eso. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. En esta condición estamos muchas veces, Padre, ciegos. No podemos ver más allá de nuestras propias narices. No podemos ver nuestra realidad interna. Estamos ciegos, Padre. Decimos que vemos, pero en realidad no lo hacemos. Padre de la gloria, no somos coherentes con lo que decimos y hacemos. Estamos fluyendo de repente un espíritu religioso que nos lleva a una ceguera espiritual, incapaz de reconocer el problema y por lo tanto incapaz de arrepentirse, porque el arrepentimiento viene cuando yo sé que tengo un problema y que necesito el remedio. Después de todo lo que hemos oído, Señor, una de estas características puede estar adoleciendo en nosotros. Hemos dejado promesas inconclusas. Queremos ganar notoriedad. Padre de la gloria, ¿será que estamos fluyendo un espíritu de hipocresía, de apariencia? Señor de la gloria, después de haber oído tu palabra, ¿será que algún espíritu religioso está precisamente haciendo esto? En la forma en la cual estamos cegando nuestros ojos, incapaces de ver. Somos muy dados a ver los defectos de los demás, pero jamás ver los nuestros. Padre eterno, en esta hora, por lo tanto, reconozco mi pecado.
Yo quiero que en esta hora confiese su pecado ante Dios. No que lo que lo haga conmigo. Este pecado lo hacemos contra Dios. Así que confiese este pecado a Dios. Confiéselo, reconozca y confiéselo. Solo un pecado confesado puede ser perdonado. Si no se confiesa el pecado, jamás puede ser perdonado. Si usted quiere gozar del perdón de Dios, hay que confesar. Si no, nos exponemos como a ese hijo de la parábola, ese segundo hijo de la parábola, que jamás llegó al arrepentimiento porque él no pudo ver que tenía un problema interno. Por lo tanto, no lo llevó a la confesión, mucho menos al arrepentimiento. Así que este es su primer paso. Confiéselo, reconozca y confiese. Esta exposición ha sido con el propósito de reconocer un problema interno en nuestra congregación. Yo no voy a hablar de la ajena, hablo de aquí, de camino a redención. Si nos hemos identificado con este tipo de problemas, de un espíritu religioso, Padre, que quiere ganar notoriedad, de promesas incumplidas, de hipocresía, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, perdónanos. Tu palabra dice que todo aquel que confiese su pecado, perdonarás tú, Señor. Fiel y justo eres para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Así que en esta hora la sangre de Cristo está siendo aplicada. La sangre de Cristo está siendo ahora aplicada. Él está perdonando, Él está otorgando perdón. Él está otorgando perdón en esta noche al pecado del espíritu religioso, a esas actitudes malsanas. Aleluya, 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 aleluya. Deje que el calor lo abrace en esta hora. Deje que esa sangre preciosa caiga sobre usted en esta hora, limpiando ese pecado, limpiando esa mancha en su vestido. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, lo hemos reconocido, lo confesamos, y en este momento estamos recibiendo el perdón. En este momento estamos recibiendo el perdón. En este momento estamos recibiendo el perdón. Y ahora, Padre, como un acto profético, le ordeno a ese espíritu religioso que salga. Y va a salir a través de mi vista, y va a salir a través de mis ojos, porque eso es lo que hace el espíritu religioso. Nos pone una ceguera espiritual. Así que en esta hora yo voy a expulsar, porque ya no tiene derecho legal de estar ese espíritu allí dentro de mí. Ya no tiene derecho legal, porque la sangre de Cristo me ha hecho libre. Así que va a salir por los ojos. Ese espíritu religioso va a salir por los ojos. Porque te he impedido ver, hoy vas a ver. Hoy el Señor va a limpiar ese ojo tuyo con colirio de lo alto. Aleluya. Y va a quitar, como le quitó a Pablo, y como escama va a caer. Va a caer, va a caer, va a caer. Este espíritu religioso va a caer. Y vas a dejar de fluir en ese espíritu malsano, y vas a empezar a fluir en el espíritu correcto. Un espíritu de misericordia, de mansedumbre, de humildad, de sencillez, de dependencia al Cordero, de dependencia de la gracia de Dios. Va a salir, va a salir, va a salir en esta hora. Así que como un acto profético yo le voy a decir: tóquese sus ojos que están cerrados en este momento. Tóquese sus ojos con su mano derecha. Tóquese, tóquese. Repréndalo. Espíritu religioso. Repita conmigo: espíritu religioso, no tienes parte ni suerte conmigo. No
tiene derecho legal de estar cegando mis ojos espirituales. Así que en esta noche, con la autoridad que se me ha sido dada, en el nombre de Jesús, te expulso de mí. Aparte lentamente su mano de sus ojos y sacuda al suelo su mano. Sacuda al suelo su mano. Porque está escrito: le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. No me extrañaría si alguno de ustedes esté sintiendo sensaciones en sus ojos, como cierto ardor o una sensación de calor. No me extrañaría. No se preocupe, es la acción purificadora del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Ahora vuelva otra vez con su mano derecha y toque sus ojos y diga: Señor Jesús, unge mis ojos con tu colirio, para que a partir de ahora pueda tener conciencia de mí mismo y de lo que tú quieres hacer conmigo. Gracias, Señor, por ungir mis ojos en esta noche. Amén. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Ya estuvo. Dele gracias. Ya pasó. Dele gracias por su liberación. Dele gracias al Señor por su liberación. Y lo que le digo yo: mantenga su liberación. Resista al enemigo, porque este volverá a tratar de perjudicarlo y dañarlo. Resístalo y que ya no entre más. Resístalo y que ya no entre más. Eso es lo que nos toca ahora. Resistirlo. Resistirlo. Porque va a volver. Va a volver. Va a tratar de esclavizarlo, pero de nosotros va a depender. Porque ya no tiene derecho legal. Por lo menos en este momento. Ya no le dé derecho legal. Ya no caiga en insinuaciones del mal. Y lo va a mantener al margen. Y va a gozar de verdadera libertad en Cristo. Gracias, Señor, por todo. Te damos alabanza y te damos gloria. Amén. Y amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.